Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un video sobre la serie de básicos. ¿Qué maquillajes son los esenciales para empezar con esto de maquillarnos? Les voy a contar en diferentes secciones qué productos de maquillaje considero esenciales para poder empezar con esto del maquillaje y qué productos pueden ser opcionales o que ya les recomendaría cuando tuvieran un poco más de práctica en el maquillaje. Sin dar más vueltas, los dejo con el video. Sección número 0. Sí, es número 0 porque en realidad no es parte del maquillaje, pero es un paso esencial para cualquier maquillaje y sobre todo para el cuidado de nuestra piel. Así que no se lo salteen incluso si no se maquillan. Hay 3 pasos básicos para el cuidado del rostro. El primero es la limpieza. La piel tiene que estar limpia e hidratada para poder luego maquillar. Hay múltiples opciones como jabones específicamente diseñados para la cara. No usen para lavarse el rostro un jabón común porque les va a terminar resecando la piel y no es la idea. Tienen espumas de limpieza, agua micelar, limpiadores con base en aceite. Hay infinidad de productos. Tienen que buscar el que a ustedes más les guste y el que sea acorde a su tipo de piel. Segundo paso de estos 3 básicos es la tonificación. De vuelta, hay un montón de opciones y tienen distintos tónicos dependiendo del tipo de piel que tengan. Elijan el producto que más les guste y lo que mejor les siente dependiendo del tipo de piel que tengan. Y el último paso de estos 3 esenciales es la hidratación. De vuelta, acá hay infinidad de productos en el mercado y tienen que elegir la opción que mejor les quede a ustedes. Tienen desde un hidratante simple, hidratantes con protección solar, hidratantes con protección solar y efecto anti-age. Para elegir hay un montón, pero es importante que hagan estas 3 cosas: limpiar, tonificar e hidratar la piel. Tengan en cuenta también aplicar protector solar. En el caso de que el hidratante que elijan tenga factor solar, podrían saltarse el paso de aplicar protector solar. Pero tengan en cuenta que esto depende del nivel de protección solar que tenga ese hidratante. Si el factor de protección solar es muy bajito, tienen sí o sí que aplicar protector solar después. Si el factor de protección solar del hidratante es alto, pueden obviarlo. El primer ítem básico en cualquier maquillaje, a mi criterio, es el corrector. Van a elegir un corrector que sea acorde al tono de su piel. No elijan un tono más oscuro que la piel, ni tampoco uno más claro, porque lo que buscamos con esto es imitar el color propio de la piel, para ocultar imperfecciones, para corregir ojeras o lo que sea. Hay correctores como este de Mila Marcy que tienen una textura muy ligera, tienen una función hidratante, pero al ser de estas características no tienen tanta cobertura. Después tenemos, por ejemplo, este corrector de la marca Natura Una, que tiene una cobertura media, y por último este corrector de la marca BH Cosmetics, que es una cobertura total. Tengan en cuenta que por lo general, cuanta más cobertura, los correctores tienden a resecar más el área de la ojera, así que eso también lo tienen que tener en cuenta a la hora de elegir su corrector. En esta misma sección de correctores tenemos correctores distintos a nuestro color de piel. Entraría este corrector naranja, que lo utilizamos para corregir la parte más oscura de las ojeras, y también un corrector verde que lo utilizaríamos para corregir las rojeces como las marquitas de granitos. Hay otro tipo de corrector que podríamos incluir en esta sección y es un color más oscuro que el tono de la piel y lo podemos utilizar como contorno. Ya voy a hacer un video respecto a cómo aplicar el contorno y qué zonas oscurecer e iluminar en el rostro. En la próxima sección tenemos las bases de maquillaje. Acá también, como en todos, tenemos un montón de opciones. Tenemos desde bases líquidas como esta, que es una base de Natura Una, es una base en serum, que tiene una cobertura ligera pero que es modulable. Es decir, que podemos construir la cobertura de la base al poner mayor cantidad de capas. Después tenemos estas otras 2 bases líquidas, por ejemplo, que tienen una mayor cobertura, pero por supuesto tienen una textura un poquito más pesada en la piel. Una opción para empezar a usar bases de maquillaje sería una base en polvo como esta, que también es de la marca Natura, y por lo general la cobertura de las bases en polvo es inferior al de las bases en crema y podemos lograr un look un poco más natural. Es súper importante que cuando elijan su base de maquillaje sea del mismo tono de nuestra piel. No elijan un color más oscuro que el propio tono de piel, porque lo que va a hacer es sumarles años, ¿sí? Avejenta la piel y se nota muchísimo la diferencia.
pero tampoco elijan un color mucho más claro porque hace ese efecto fantasma que tampoco está bueno. De cualquier manera, a mí me resulta más fácil volver de una base más clara y tratar de oscurecer un poco la piel con otros productos que volver de una base mucho más oscura de lo que mi piel necesita. Una aclaración respecto a las bases. No es imprescindible, no es básico utilizar una base de maquillaje. Durante años lo único que hice fue corregir la ojera, maquillar los ojos y los labios y el resto estaba la piel al natural. En el maquillaje lo único que importa es con qué nos sintamos cómodos, qué nos guste llevar en la piel, si necesitamos o queremos cubrir imperfecciones en el rostro y unificar el tono de piel. Siguiente sección, mejillas. Para mí el básico para las mejillas es el rubor. Podemos no utilizar otros productos de mejilla, pero ya con el rubor para mí ayuda un montón. Tenemos rubores en polvo como este de la marca Acuarela. Después tenemos rubores en crema como este de la marca Mila Marcy. Los rubores en crema lo que van a hacer es darnos un look mucho más natural porque se integra más con la piel, y los productos en polvo, si los ponemos sobre una base en crema, suelen durar muchísimo más, potencian la duración del maquillaje, pero tenemos que tener en cuenta no pasarnos con la cantidad de polvo que aplicamos porque no solamente va a quedar demasiado intenso el color en las mejillas, sino que cuanto más cantidad de producto en polvo pongamos en la mejilla, más cargada queda la zona y eso también avejenta la piel. El siguiente producto es un iluminador. No sería básico, pero me gusta mucho sumarlo al maquillaje. Tienen por ejemplo este producto de la marca W7. El iluminador lo van a elegir también de acuerdo al color de su piel y a lo que prefieran. Existen iluminadores en crema, yo no tengo ninguno para mostrarles, iluminadores en polvo como el que les mostré recién y también iluminadores líquidos. Próximo producto que no considero esencial pero que sí va en la sección de mejillas serían unas perlas bronceantes o cualquier bronceador. Con este producto lo que vamos a lograr es, si la base de maquillaje es un poquito más clara que nuestro tono de piel, podemos compensarlo aplicando bronceador en las zonas donde naturalmente nos daría el sol. Además tenemos productos para contornear el rostro. De esos no tengo ninguno para mostrarles, pero también tenemos productos tanto en crema como en polvo para realizar el contorno del rostro. La próxima sección es la de ojos. Para esto depende muchísimo del gusto de cada uno, pero hay un básico que considero que le sienta bien a la mayoría de la gente y es los colores más neutros. En este caso yo les recomendaría empezar utilizando 3 colores diferentes. Pueden utilizarlos en la misma gama, pero tiene que ser uno más clarito, un color intermedio con el cual vamos a marcar la transición en el ojo y otro más oscuro con el cual vamos a darle profundidad a ese maquillaje de ojos. En el medio tenemos un montón de opciones. Les voy a mostrar esta paleta que ya salió muchas veces en el canal y como comprueba esta sombra la he usado bastante, pero en esta línea por ejemplo tenemos un beige claro, el cual suelo usar como transición. Después tenemos un color blanco y un color cremita mucho más claro que el primero. Con estos dos, sumando este para dar intensidad, ya podemos hacer un maquillaje. Después, con el resto de los colores que ven en la paleta, van a lograr looks más de fiesta, más intensos y variados. Esta paleta es un básico que me llevaba de viaje cuando podíamos viajar y me servía para todo tipo de looks. Pero con esas 3 sombras distintas, con tonos diferentes, ya pueden construir un maquillaje súper básico. Lo que les mostré recién son sombras en polvo, pero sepan que también tienen sombras en crema, sombras en stick, que les van a ayudar sobre todo a las que nunca utilizaron sombra en polvo, porque son mucho más fáciles de aplicar y difuminar, y no suelen dar tanto miedo como las sombras en polvo, sobre todo en los colores más intensos. Dentro de esta sección, como opcional, tendríamos los glitter. Un ejemplo sería este, que es de la marca BH Cosmetics, y tienen el beneficio, la bondad de levantar cualquier maquillaje. No importa cuán sencilla hayamos hecho la estructura básica de ese maquillaje, si aplicamos en la mitad o tercio interno del ojo un glitter potente, levantamos cualquier maquillaje. Independientemente del tipo de textura de las sombras, ya sea en polvo, líquida, en crema o en stick, tenemos 2 opciones: sombras mate o sombras con shimmer, sombras brillosas, y dentro de esas también hay una subcategoría que son las metálicas. Próxima sección es pestañas. Acá tenemos 2 opciones grandes y es elegir una máscara de pestañas incolora o una máscara de pestañas con color. Este tipo de máscaras incoloras hay gente que las utiliza en las pestañas y obviamente el look es súper natural.
Ayuda un poquito con la definición, pero no las carga de color. Yo para lo que utilizo este tipo de productos es para peinar y fijar las cejas. Dentro de las máscaras de pestañas con color tenemos las clásicas, que son las de color negro, y después hay infinitas opciones de colores. Pero lo que yo considero un básico en cualquier kit de maquillaje son las de color negro. Dentro de esta categoría tendríamos a máscaras de pestañas lavables, es decir, que no son a prueba de agua, como esta de Natura Una, y máscaras de pestañas a prueba de agua. Esto va a depender de si son lloronas, como es mi caso, que lloro hasta con la luz del sol, me hace llorar, o si donde viven llueve mucho o llovizna constantemente. Obviamente les recomiendo una máscara de pestañas a prueba de agua. En estos tiempos de primero verano y segundo coronavirus y mascarilla, también les recomiendo que utilicen una máscara a prueba de agua, porque el uso de la mascarilla, con el vapor que se genera con la mascarilla, terminamos manchando la ojera. Pero eso va a depender de cómo les guste usar la máscara de pestañas, dónde vivan, como les decía, si lloran como yo o no, y de cuánto les moleste el tema del retirado de esa máscara de pestañas. Por supuesto que la máscara de pestañas a prueba de agua va a requerir de un aceite bifásico o un producto oleoso para poder retirarla. Próxima sección, labios. En este caso yo considero un básico dos tipos de colores. Un color clarito, un nude, un brillo, un rosado o un color como este también puede ser, aunque es un poquito más intenso, que por lo general los utilizo para todos los días. Después, en el otro extremo de la escala tenemos un color más intenso. Un rojo, un borgoña, un violeta, un rosa muy intenso e incluso un marrón muy oscuro, que por lo general los utilizo para hacer un look más intenso, para salir, etc. También tenemos distintos formatos para los labiales. El primero y el más clásico es el labial en barra, como por ejemplo este de la marca BH Cosmetics. Después tenemos labiales líquidos y labiales en lápiz como este o stick, que es el que llevo puesto, por cierto. Estos formatos que les mostré tienen a su vez propias ediciones, porque tenemos labiales mate, que pueden venir tanto líquidos como en barra, y labiales brillosos, que también vienen en barra o líquidos. Dentro de los labiales brillosos en líquido podemos tener los glosses o los que dan un efecto de labio mojado. Como en todo, hay infinidad de productos para elegir y va a depender del tipo de color y textura que prefieran. Sepan que los labiales mate por lo general duran mucho más, pero también tienden a resecar la piel. Un labial brilloso por lo general tiende a durar menos en el labio y no reseca tanto, al contrario, muchos tienen la función hidratante del labio. Como apartado opcional dentro de los labiales tendríamos los delineadores de labios. A mí me gustan bastante usar delineadores, sobre todo cuando quiero potenciar la duración del maquillaje. Lo que hago es delinear no solamente el contorno del labio, sino rellenarlo. Después aplico sobre el delineado el labial y eso aumenta muchísimo la duración del labial. Obviamente depende del tipo de producto que utilicen. Última sección que considero esencial es el delineado. En este caso, como en todos los anteriores, tenemos un montón de opciones. Vamos a tener delineadores en lápiz y dentro de estos tenemos este tipo de delineadores clásicos. Pueden ser más o menos cremosos dependiendo de la calidad y el tipo de producto, y estos nos sirven para hacer ese efecto ahumado en el maquillaje. Son más fáciles de difuminar el trazo. En cambio estos, que son a prueba de agua, tienen un trazo muy definido y que por lo general no podemos difuminar, así que dependiendo del efecto que quieran lograr es el delineador que tienen que elegir. Tenemos además delineadores líquidos como este, que vienen con este tipo de aplicador. Y por último tenemos también este tipo de delineador en fibra. Estos dos últimos tipos de delineadores que son líquidos, por supuesto que van a ser un trazo definido y no son para difuminar. Ahora sí, última categoría, tenemos los opcionales. Dentro de estos, a mi criterio, el más necesario de todos los opcionales son este tipo de productos. Son neblinas o spray que por un lado nos ayudan a unificar el maquillaje, ayudan a integrar todos los productos que aplicamos en el rostro. Y por otro, dentro de esta categoría de spray o neblinas, tenemos dos tipos. Una de ellas es este tipo de neblina que es de la marca Laca. Es una neblina fijadora que lo que va a hacer es aumentar la duración del maquillaje. Algunos de estos productos tienden a resecar un poquito la piel. Y la otra categoría que tenemos, de la cual no tengo nada para mostrarles, son las neblinas con efecto hidratante. De vuelta, con esto también logramos la integración de los productos de maquillaje que aplicamos,
pero no tienden a potenciar la duración del maquillaje. Cuál elijan va a depender del tipo de piel que tengan y del efecto que busquen lograr. Los otros dos integrantes de esta categoría de opcionales son el delineador de cejas. En este caso yo tengo solamente este tipo de delineador que es como el delineador de ojos, pero también existen productos en crema y en polvo para maquillar las cejas. Como les expliqué en otro video, no suelo maquillar las cejas porque las tengo bastante pobladas y solamente utilizo una máscara de pestañas incolora para peinarlas y fijarlas. Y la última sección de los opcionales son los primers. Tienen primers tanto para ojos como para labios como para el rostro. Las opciones son infinitas como siempre. El primer para ojos lo que hace es ayudarnos a que la sombra quede pegada al párpado durante más tiempo, es decir, dura más el maquillaje en los ojos y también nos ayuda como un lienzo sobre el cual aplicar las sombras. En mi caso yo no utilizo un primer de ojos, solamente utilizo un corrector o la misma base como primer. Existen también los primers para labios, como el que utilizo en el video que les dejo en la tarjetita acá, que lo que van a hacer es aumentar la duración del labial, pero también nos ayudan a unificar la textura del labio. Esto sirve sobre todo si tenemos arruguitas o si tenemos pellejitos, es muy útil también. Y último tenemos el primer para rostro. Tenemos primers que buscan difuminar el aspecto de los poros, otros que buscan hidratar la piel antes de aplicar la base de maquillaje y otros que lo que buscan es unificar la textura de la piel y prolongar la duración del maquillaje. Por ejemplo, tenemos este primer de Natura 1 que es Blur Me y busca justamente esto, unifica la textura y da un aspecto aterciopelado de la piel. Dentro de esta categoría de primers tenemos primers con silicona y primers sin silicona. No es un delito utilizar primers con silicona, que sería este caso, pero es súper importante que limpien bien la piel después de utilizarlo. Dentro de este cierre, como es súper importante limpiar, tonificar e hidratar la piel antes de maquillarla, es aún más importante limpiar después la piel. No se vayan nunca a dormir con el maquillaje en la cara porque eso termina dañando la piel y los lleva a tener más granitos, puntos negros e impurezas en la piel. Hablo por experiencia, me cuesta mucho sacarme el maquillaje antes de irme a dormir, pero es fundamental. Con eso concluimos el video de hoy. Tenemos a un integrante que quiere formar parte del video. Recuerden que para mí el básico imprescindible pueden ser 4 categorías. Nos abandonó Duncan. El básico imprescindible para mí tiene 4 categorías. Primero, corrector, corregir ojeras e imperfecciones. Segundo, labial, el que más quieran y el color que les guste. Tercero, máscara de pestañas. Cuarto, podemos sumar algún colorcito de sombra de ojos que nos va a ayudar a darle más intensidad y por supuesto estructura a los ojos. Espero que toda esta información les sirva. Vayan a ver los videos que les dejo acá, que tienen maquillajes súper básicos para empezar. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un me gusta. Dejen debajo en la sección de comentarios qué tienen ganas de ver en próximos videos. El próximo video en esta serie de básicos es sobre accesorios y brochas de maquillaje que considero esenciales. Así que si no estás suscrito, anda y suscríbete. Activa la campanita de notificación, así YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar y los veo la próxima.